Vamos entonces ahora con el libro de Oseas. Vamos a tomar nuestras Biblias. El libro de Oseas se encuentra después de Daniel. ¿Ok? Después de Daniel, Oseas y antes de Joel. ¿Ok? El libro de Oseas. Vamos a comenzar. El libro del profeta Oseas. Oseas vivió en el reino del norte en Israel, al que a veces llaman Efraín o Jacob, alrededor de unos 200 años después de que el reino del sur se hubiera separado de Judá. Recuerda la historia del libro de Primera de Reyes. Oseas fue llamado a hablar a nombre de Dios durante el reinado de uno de los peores reyes de Israel, Jeroboam II. La nación estaba cayendo en el caos y en el año 722 el grande y terrible imperio asirio arrasó y destruyó a Israel. De nuevo, mira la historia de Segunda de Reyes. Y Oseas había visto venir todo esto. El libro es una colección de aproximadamente 25 años de predicaciones y escritos, y casi todo es poesía. Y esta... Buenos días, Ana Carolina, Dios te bendiga. Buenos días. Vamos a entender que el libro Oseas se basa sobre un momento cuando había una, si no es molestia, voy a poner otra vez en play, solamente hemos puesto como 5 segundos para que así todos estemos en el mismo lugar. Se trata de un periodo de tiempo donde hay una crisis y eso es bien importante entender lo que es un periodo de crisis. Ok, vamos a comenzar otra vez. Efraín o Jacob, alrededor de unos 200 años después de que el reino del sur se hubiera separado de Judá. Recuerda la historia del libro de Primera de Reyes. Oseas fue llamado a hablar a nombre de Dios durante el reinado de uno de los peores reyes de Israel, Jeroboam II. Llamado a predicar en un tiempo donde estaba uno de los peores reyes que haya existido en Israel. Eso es bien importante porque entendemos entonces cuál es el escenario. Son tiempos malísimos, pero Dios envió a este hombre y esto vuelve a lo que había hablado con Angélica, de que Dios nunca hace nada sin primero dar ese aviso. La nación estaba cayendo en el caos y en el año 722 el grande y terrible imperio asirio arrasó y destruyó a Israel. La nación estaba en caos. Quiero que tomen esta historia que pasó hace mucho tiempo atrás y la traigan al día de hoy, porque aunque haya sido un tiempo diferente, el ser humano sigue siendo igual. Eran tiempos de caos, como ahora son tiempos de caos. De nuevo, mira la historia de Segunda de Reyes. Y Oseas había visto venir todo esto. Oseas había visto todo esto venir antes de mano. O sea, hay un refrán en Puerto Rico que dice que en guerra avisada no muere gente. Esto vuelve al tema de que Dios está utilizando personas para dar avisos bien claros sobre estos tiempos, qué está pasando y qué va a pasar. El libro es una colección de aproximadamente 25 años de predicaciones y escritos, y casi todo es poesía. 25 años de predicación. Ah, no, pero es que yo soy pentecostal, adventista, lo que sea, evangélico. Yo he estado escuchando desde que yo era chiquito, que tenía 15 años, que Cristo viene y no ha venido todavía. Y ahora tengo 50 años y la gente sigue diciendo lo mismo. Cada vez que pasa algo malo, la gente dice, no, que Cristo viene y Cristo no viene, nada pasa. Eso está pasando. 25 años de él predicando que iba a pasar algo malo y la gente le hizo caso. Vamos a ver. Y esta colección ha sido diseñada para contener 3 secciones principales. Profundicemos y verás cómo funciona. La sección inicial cuenta la historia del matrimonio destrozado de Oseas con una mujer llamada Gomer, quien comete adulterio. Ahora, no es completamente claro si Gomer se acostaba con otros hombres antes o solo después de que se casaron, pero ellos tuvieron 3 hijos y luego las cosas se desmoronaron. El punto importante es que Dios le dice a Oseas que a pesar de la infidelidad de Gomer, él debe ir a buscarla, pagar sus deudas a sus amantes y comprometerse en su amor y fidelidad hacia ella una vez más.
le quiero explicar algo, cómo es que Dios funciona. Dios funciona como un padre. Aquí los que tienen hijos saben que a un niño de 3 años o 4 años, 5 años, no le puede hablar como si fuera un hombre de 30 años o una dama de 30 años. Es un nivel de mente diferente. Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando Dios nos habla, lo que hace Dios es Dios el infinito, Dios el todopoderoso, el Dios que es inmensurable. Lo que Él hace es que Él permite y Él expresa su punto de vista de una perspectiva basado en una relación humana. Por ejemplo, Abraham, Isaac. Dios le demostró a Abraham el amor del Padre de Dios hacia nosotros, que dio a su hijo único para morir por nosotros. Y él le hizo a Abraham entender eso. ¿Cómo? Pidiéndole a Abraham que sacrificara a su hijo. Cuando Abraham entendió todo esto, él entendió qué gran amor tiene Dios por nosotros. Dios hizo lo mismo con Oseas. Le pidió que se casara con una mujer, que es el matrimonio. Después esa mujer cometió adulterio. La Biblia dice que era una mujer de fornicación. En la Biblia, la palabra adulterio y fornicación son básicamente la misma idea. La idea es inmoralidad sexual o en una manera más extensiva se refiere a lo que es la infidelidad. ¿Ok? En un matrimonio, la pregunta es, ¿qué es lo que duele más en una traición? ¿El acto físico o el hecho de que, mira, yo te confié, tú eras mi esposa, yo te di mi confianza, te di mi amor y tú me traicionaste, me fuiste infiel? Eso es lo que duele, ¿verdad? Entonces tenemos el matrimonio, el adulterio y la restauración. Y luego, Dios dice que todo esto, el matrimonio roto y luego restaurado, y los hijos, son símbolos proféticos que cuentan la historia de la relación de Dios con Israel. Dios ha sido como un marido fiel a Israel. Él los rescató de la esclavitud, los llevó al monte Sinaí, donde entró en un pacto con ellos. Les pidió ser fieles únicamente a Él. Pero luego, Él llevó a Israel a la tierra prometida, y ellos tomaron toda la abundancia que Él les dio y la dedicaron a la adoración al dios cananeo Baal. Así que Dios tiene una razón legítima. Él podría terminar el pacto y divorciarse de Israel. Ok, escuchen esto. Cuando Dios trajo al pueblo de Israel al monte Sinaí y se hizo el pacto, se entiende que eso era como si fuera un matrimonio. Dios se quiere casar con su pueblo. Es bien común que en el Antiguo Testamento se utilice el lenguaje de matrimonio o de esposo y esposa como simbólico de Dios y su pueblo. Les doy un ejemplo. La Biblia dice que Adán y Eva, esposo y esposa, se casan, ¿verdad? Están juntos. Y la Biblia enseña que los dos se convierten en una carne. Jesucristo enseñó que en la oración, en Juan, creo que es Juan 7 o Juan 17, dice, cuando Jesucristo ora, Él dice, Padre, que ellos sean uno conmigo como tú y yo somos uno. Lo que Dios quiere es que tú, yo, nosotros estemos tan y tan y tan unidos a Dios que somos como si fuéramos una carne con Dios, un pueblo con Dios, un corazón con Dios, un bautismo, una fe. ¿Entienden? Entonces, en la Biblia, esa simbología es extremadamente común en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, en la Biblia, idolatría es igual que adulterio. ¿Qué es la idea? Que si tú amas a otra cosa o persona o idea, cualquier cosa que ames más que a Dios, tú le estás siendo infiel a Dios. Y eso es equivalente a idolatría. Hay gente que piensa que la idolatría se refiere a tener estatuas de yeso, de plástico, de madera, de lo que sea. No, la idolatría no es solamente eso. La idolatría puede ser una idea, puede ser una cosa. Es más, un hombre puede idolatrizar, no sé si es correcto, uno puede ser idólatra de su familia, de su trabajo. Idolatrar a su familia. Gracias. Me corrigen el Spanglish. Ok, pero puede idolatrar y eso no es debido. La Biblia enseña claramente que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, esposos, amen a sus esposas.
Esposas, respeten a sus maridos, pero la Biblia es bien clara, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, miren qué increíbles son esta gente. Dios los saca de Egipto, se casa con ellos por medio del pacto en Sinaí, y cuando los lleva a su casa, a la tierra prometida, su casa, ¿verdad? Vamos a decir, ellos lo que hacen es que le son infiel a Dios y empiezan a tomar toda la abundancia que Dios les dio, todo el vino, el aceite, el trigo, el oro, la plata, todo lo que Dios les dio a ellos, ellos lo toman y lo utilizan para adorar a Baal. Eso es equivalente a estar casado y el esposo ama a su esposa, obviamente, trabaja duro, hace una vida con ella, la bendice con los frutos de su trabajo, ¿verdad? Casa, carro, todo. La mujer no tiene falta de nada. Y ella viene y toma eso para traicionar a su esposo con otro hombre. Es horrible, pero la idea es tan y tan y tan clara que cualquiera de nosotros que sea un hombre de familia o una dama de familia puede comprender este tema. Es algo que no es abstracto y no es difícil de entender. Es como si fuera una relación casada. ¿Y qué sucede? Cuando alguien hace eso, legalmente tiene un derecho, ¿ok? Y este es el derecho. El derecho que tienes legalmente es terminar con el pacto, o en otras palabras, un divorcio. ¿Verdad que sí? Esa es la opción número uno. Bíblicamente, Dios podía divorciarse de su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Esto es lo que es bien lindo, increíble. Y él considera el hacerlo. Pero en lugar de ello, él les dice que va a buscar a Israel de nuevo y que renovará su pacto con ellos. Y les explica por qué. Es solamente por su propio amor, compasión y fidelidad. En Puerto Rico hay un refrán, me perdonen, pero eso sí, hay una expresión que le dicen los cuernos, los cachos, cuando una persona es infiel a otra. Entonces, el ego de hombre, por lo menos, dice, no, yo no le acepto eso a ninguna mujer. Y hay mujeres que son igual, que dicen, yo no le acepto eso a ningún hombre. Y les digo la verdad, no hay razón por qué aceptarlo. Bíblicamente se enseña que legalmente algo así puede romper el pacto. Pero Jesucristo dijo algo bien interesante. Jesucristo dijo que Dios no creó el divorcio. Dios no creó el divorcio, solamente que se puso por la dureza de los corazones. O sea, que Dios siempre es un Dios que Él prefiere dar una oportunidad, un chance, vamos a decirlo así, para renovar el pacto. Dios es un Dios de restauración y de renovación. Dios no es un Dios de tomarlo primero y destruirlo. Dios no funciona así. ¿Y por qué Dios lo hizo? Miren lo que es aquí. La razón es por el amor, la compasión y la fidelidad. La persona que tiene el poder, que Dios le da la capacidad, ¿verdad que sí?, de perdonar una traición así, es que esa persona ama muchísimo. Eso es un amor bien profundo, bien profundo. Porque lo que pasa es que eso va contra el ego y eso va contra la confianza. Pero Dios funciona de esa manera. Dios perdona, Dios prefiere perdonar y restaurar la relación. Ahora, continuamos. Después, Oseas describe lo que todo esto significa. Él dice que las consecuencias por la rebelión de Israel serán la derrota inminente por las otras naciones y el exilio, pero que hay esperanza de una restauración futura. Un día Israel se arrepentirá otra vez y regresará a adorar a su Dios. Y dice Oseas, Él pondrá sobre ellos un nuevo rey mesiánico del linaje de David, quien les traerá la bendición de Dios. El pueblo de Israel se arrepentirá. Hermanos, no se puede fácilmente perdonar una traición si la persona que traicionó no viene con un corazón contrito, humillado y arrepentido. Hay personas que cometen errores. Si una persona comete un error y de corazón se arrepiente, mire, perdónela, dele el perdón. Es para su propio bien, ¿ok? Pero
es mucho más, tal vez, vamos a decir, es tal vez posible realmente hasta un cierto punto perdonar a una persona que no tiene arrepentimiento. ¿Por qué? No es porque usted no quiera perdonarlo, es porque la persona que no se arrepiente quiere decir que no ha visto su falta y está predispuesta a continuar en esa, en esa conducta. ¿Me entiendo? So, si una persona perdona una falta así, la otra persona tiene que arrepentirse. ¿Y por qué menciono esto? Porque hoy día, lamentablemente, el cristianismo ha llegado a un punto donde la palabra arrepentimiento no se menciona. Se habla mucho de salvación, Dios te ama, Dios te acepta tal como tú eres. Esas son las tres cosas que más se oyen. Pero no se oye, arrepiéntete, confiesa tus pecados y no vuelvas a pecar. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso fue lo que Jesús enseñó. ¿Ok? Arrepiéntate, confiesa tus pecados y no vuelvas a pecar. ¿Qué pareja donde haya pasado algo así? ¿Ok? Un hombre o una mujer traiciona a uno, otro sea, y dice, sí, yo te perdono. Y después la persona que traicionó vuelve y hacerlo otra vez. Ya eso no es un problema de cometer un error, ya eso es un problema de conducta, es un problema del corazón, es un problema como el que tenía Israel. Ahora, no quiere decir que eso no traiga consecuencias. Como ustedes pueden ver aquí, dice que hubo una derrota y un exilio inminente. O sea, que cuando nosotros le fallamos a Dios, le somos infieles a Dios, al igual cuando somos infieles los unos a los otros como seres humanos, eso tiene unas consecuencias. Lo bueno es que Dios es un Dios de restauración y esperanza y siempre debemos buscar primeramente la restauración y la esperanza para tener la bendición de Dios. Y así, esta sección introductoria nos presenta todas las ideas principales del libro. Israel se ha rebelado y Dios traerá severas consecuencias, pero el amor del pacto de Dios y su misericordia son más poderosos que el pecado de Israel. Así que en las secciones restantes del libro, la poesía de Oseas desarrolla estos temas con mayor profundidad. Ok, vamos a leer rapidito. El capítulo 1 al 3 del libro de Oseas dice que se trata sobre los temas principales del libro y dice que Israel se ha rebelado y Dios traerá severas consecuencias. Tenemos que entender, si nosotros somos infieles a Dios, hay consecuencias. Pero me gusta que pone una palabra ahí, pero en grandes, pero el amor, la misericordia de Dios, ¿verdad? Y el pacto, o sea, y el matrimonio, el hecho de casarse con Israel, son más poderosos que la falta, que el pecado. ¿Ok? So, como dije anteriormente, el perdonar una traición, una infidelidad, toma una inmensa cantidad de amor y misericordia. Y eso es algo que viene de Dios. Tenemos dos colecciones de las acusaciones y advertencias para Israel, y luego cada una de estas concluye con un poema lleno de esperanza acerca de la misericordia de Dios y de la esperanza para el futuro. De manera que en los capítulos del 4 al 10, Osea explora las causas y los efectos de la infidelidad de Israel. Él dice una y otra vez que a Israel le falta conocimiento o entendimiento de Dios. Escuchen esto es grandísimo. Esto es grandísimo. So, vamos a preguntar, esta es la pregunta. ¿Cuál fue la causa por qué el pueblo de Israel le fue infiel a Dios? Y esto es bien interesante porque en un matrimonio se puede traer la misma pregunta. La pregunta es, ¿por qué él o por qué ella me fue infiel? Miren esto. La respuesta es esta. Porque no hay conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la infidelidad ocurre porque no se conocen el uno al otro. Ahora, Dios conoce al hombre, pero el hombre no conoce suficientemente a Dios. ¿Ok? En un matrimonio pasó lo mismo. ¿Por qué el hombre traiciona a la mujer? ¿Por qué la mujer traiciona al hombre? Porque dejan la comunicación, dejan de hablarse, se van separando, el amor se enfría y después de eso van por sus caminos, se ponen a averiguar y caen en pecado.
Entonces, ¿qué es una de las primeras cosas de las vanguardias para protegerse contra lo que es la infidelidad, el adulterio? La protección es esta: comunicación. Tienes que hablar con tu pareja. Habla constantemente con tu pareja. ¿Ok? Ahora dice que no hay conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que le falta hoy día a la iglesia, al pueblo de Dios? ¿Por qué hay tanta infidelidad espiritual hacia Dios? Porque la gente no conoce de Dios. ¿Y por qué no conocen de Dios? Porque no lo buscan. No es porque no esté disponible el conocimiento de Dios. Dios se revela, pero la gente no lo busca. Ahora escuchen esto. La palabra hebrea conocer, que es yadá, es más que solo una actividad intelectual. Describe conocimiento personal y relacional. Es la diferencia entre simplemente conocer algo acerca de alguien y conocer a ese alguien realmente. Y Dios quiere que Israel lo conozca así, en una relación. Quiere que experimenten su amor por ellos y que éste se convierta en la clase de conocimiento que transforme sus corazones y sus vidas para que lo amen como respuesta. Y esta es la razón por la que Oseas está exponiendo constantemente la hipocresía de la adoración de Israel. Él les muestra constantemente cómo están rompiendo los 10 mandamientos y cómo están permitiendo graves injusticias en sus comunidades. Escuchen esto. Dice que lo del conocimiento, entendemos que no se trata de conocer acerca de alguien en referencia a conocer a alguien. Y a veces nos casamos, a veces las personas se casan, ¿verdad que sí? Y la pregunta es, conoces tal vez acerca de la persona, pero la pregunta es, ¿realmente, profundamente, conoces a esa persona? Para esto se toma tiempo. Se toma tiempo y realmente hay que pedirle a Dios que nos ayude a que nosotros hagamos decisiones correctas para que pueda tener una buena relación con las personas. Dios quiere que su pueblo lo conozca y experimente su amor. So, Dios no quiere que tú seas un teólogo. Dios no quiere que tú sepas sobre él. Dios quiere que tú seas humilde, simple y lo conozcas a él. So, no se trata sobre tener un entendimiento grandísimo de teología ni de religión. Dios quiere que lo conozcas a él y que tú puedas tener la experiencia de su amor como un matrimonio, como esposo y esposa. Dice que Israel era hipócrita porque constantemente rompían los 10 mandamientos. Hermano, escuchen eso. La Biblia dice porque ellos rompían los 10 mandamientos. No decía que rompían 5, ni 3, ni 2. Rompían los 10, ni 9. O sea que si eres obediente a 9 mandamientos y rompes uno, de acuerdo al libro de Santiago, eres culpable de romperlos todos. So, hermano, tenemos que guardar los 10 mandamientos. Dice que había una injusticia social. Les pregunto, hoy día en los Estados Unidos, ¿hay injusticia social? Absolutamente. Pues claro, vamos a hacer un ejemplo bien básico. Al día de hoy, el gobierno americano no quiere ayudar hasta un cierto grado a los extranjeros que son ilegales. Esto aquí, por si acaso, no se trata de política. Ese no es el punto. Se trata sobre lo que es una injusticia social, porque en la Biblia se enseña claramente, vez tras vez y tras vez, que Dios pide que nosotros cuidemos del extranjero, de la viuda y del huérfano. Eso bíblicamente se llama justicia. Es un trato que sea justo para todos, no que sea diferente porque eres ciudadano o no. No funciona así en la Biblia. La Biblia enseña que nosotros tenemos que tratar al extranjero bien. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos extranjeros en Egipto. ¿Me entiendo? Entonces, Dios no le agrada lo que es la injusticia social. Y luego van a sus templos sagrados y ofrecen sacrificios a Dios como si todo estuviera bien, pero no está bien. Y no solo por su hipocresía, sino porque también están adorando a todos estos otros dioses. Y les digo algo, eso se ve hoy día. Hay gente que tal vez dice, no, yo no adoro a ningún otro Dios. Le digo la verdad, la hipocresía
eso ven que es algo en el corazón humano. Y hoy día hay muchísima hipocresía. Hay muchas personas que piensan que porque están dentro de un templo adorando a Dios, que su corazón está conectado con Dios. No funciona así. Funciona que cómo es tu vida. Tú obedeces los 10 mandamientos, tú respetas lo que es la justicia social. El hermano Miguel dijo algo ahorita que me gustó mucho y fue que él dijo que oremos por lo que es la cordura, ¿verdad? Y yo estoy con eso 100% con él. ¿Por qué? Porque no se trata de que yo me enferme. Se trata del corazón de Caín. Cuando Caín mató a Abel, Dios le pregunta a Caín, ¿qué has hecho? Y él dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Una respuesta horripilante. Es como quien dice, ¿qué me importa a mí el hermano mío? Eso no es mi business, mi concern. Eso no es mi preocupación. Él está diciendo, después que yo esté bien, ¿qué importa el resto? Hermanos, y ese es el corazón y la actitud que la gente tiene cuando van afuera y no piensan, ¿verdad que sí?, sobre las reglas que se han impuesto para la salud, no solamente suya, sino de los demás. O sea, se trata de yo cuido tu espalda y tú cuidas mi espalda. Yo te protejo y tú me proteges. Eso se llama el amor al prójimo. De eso se trata. Muchas veces él menciona sus altares a Baal en las ciudades de Betel y Gilgal. Y ellos no solamente han entregado su lealtad a otros dioses, también Oseas acusa repetidamente a Israel de confiar en sus alianzas políticas con Egipto y Asiria. En lugar de confiar en que Dios los protegerá, ellos quieren hacerse similares a esas otras naciones y confiar solamente en el poder militar. Y esto es bien curioso porque hay muchas personas que con lo que está pasando están poniendo su confianza en el gobierno. Por ejemplo, el gobierno envía un cheque y todo el mundo está distraído y no, que el presidente está haciendo todo lo posible. Les digo algo, lo que está pasando, ningún gobierno, ningún político, ningún presidente nos va a salvar de esto. Esto está fuera del control humano. Esto está llegando a un punto donde esto va a seguir, lamentablemente, posiblemente se cree que va a seguir empeorando. ¿Y por qué le digo esto? Porque este es el momento para nosotros poner nuestra confianza en el lugar correcto, poner nuestra confianza en Dios. Osvaldo. Diga. Sí, mira, yo quería alegar algo, que nosotros como pueblo de Dios, casi siempre cuando están pasando estas cosas, al principio nos alarmamos y buscamos de Dios. Pero a medida que va pasando los días, y es lo que yo estoy notando ahora, que a medida que va pasando los días, por muy malo que sea la cosa, nos adaptamos. Y de nuevo volvemos de nuevo a la normalidad y nos olvidamos de seguir en esa devoción de buscar de Dios. Porque yo creo que el ser humano es muy adaptable. Y eso es lo que está pasando ahora, que ya vemos que ya son varios días que está pasando las cosas, entonces ya estamos volviendo a la normalidad. Nos estamos adaptando a que la gente muera. Nos estamos adaptando a que hay muchos websites, muchas cosas que hablan acerca de Cristo. Y es lo que nosotros no debemos caer en de nuevo, en la misma monotonía de si somos cristianos. Tiene que haber un despertar, yo creo. Y está llegando el momento en que estamos tan cerca de la venida de Cristo, y no solo de que Cristo vaya a venir, sino tú. Hermana Diana, ¿me escucha? No, y que sí, yo te escucho. Ajá. Sí, que si mañana nos toca a nosotros ir al descanso, nosotros estemos seguros de que nos vamos a volver otra vez, a ver otra vez. Y yo creo que como conocedores de la palabra de Dios debemos de estar aferrados y agarrados a esa promesa, no a los gobiernos. Esto es verdad, como tú dices, esto no va a cambiar. Esto cada día va a ser de mal en peor. Hermana Diana, gracias. Eso es bien cierto. Y lo que pasa es que a veces nosotros, yo me acuerdo que cuando yo me portaba mal cuando chiquito, mi mamá daba unos cocotazos o un fuetazo, lo admito. Mi mamá no... yo no nací en el evangelio, yo nací en el mundo y mi mamá pues así no me crié.
con vara fuerte. Y yo me acuerdo que cuando primero te daban el fuetazo, el picazón del fuetazo se sentía inmediatamente. Y después al ratito, el fuetazo como que ya no se sentía tanto. ¿Y qué yo hacía? Así mismo es. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo más hacía? Oh, sí, va a ser lo mismo otra vez. El segundo fuetazo era aún más fuerte que el primero. Y el tercero, más fuerte todavía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que realmente, ¿cuál es la palabra? Se me olvidó, recapacitar. Así es. Tenemos que recapacitar. Yo les digo, hermano, yo creo que a veces el escuchar muchas veces que Cristo viene, nosotros lo vemos como si fuera, lo tomamos de menos. Yo les digo la verdad, vamos a abrir los ojos. Ya las iglesias a un nivel nacional están cerradas. Si no quieres ir a la iglesia, no te preocupes, están cerradas. Es que, perdón que te corte, es que la iglesia somos nosotros. Amén. Y ha llegado el momento en que mire, en que yo creo que el que está seguro en Cristo Jesús solamente, porque yo creo que el Señor ha permitido esto con una razón. Número uno, con la razón de que nosotros paremos, porque estamos viviendo en un mundo que nosotros no teníamos tiempo ni de pensar. Amén. Y entonces yo creo que esto el Señor lo está permitiendo, porque todo lo que sucede es porque Dios lo permite, y Dios lo permite para nuestro bien, y de nosotros depende que lo tomemos para el bien de nosotros. Y por eso debemos despertar y este momento pensar, Señor, tú me estás alertando, tú me estás diciendo que tú estás a la puerta, no solo nosotros, sino nuestros familiares, los que están a la orilla de nosotros dependen de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios, ¿ves? Porque nosotros somos Biblias abiertas al mundo. Amén. Entonces de eso tenemos que luchar y seguir adelante. Hermano, tenemos que... Saludos, eso ya es como el monje por ahí. ¿Qué más, hermano? Bueno, Osvaldo, ¿cómo están todos? Dios te bendiga, hermano, el monje, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Amén, bendecido. Mira, una de las cosas por qué propuse que estudiáramos este libro de Oseas, porque es que no se trata de que si Cristo viene, de que esto es una alarma, de que todo esto está pasando. Nosotros tenemos que tener un despertar espiritual. O sea, no es por la alarma o lo que está sucediendo nos venga a acercarnos a Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres, tales como David. El rey David, cuando al rey David se le decía un pecado, él se arrepentía genuinamente. ¿Y quién fue David? Una persona que cometió errores garrafales. Fue hasta asesino, adúltero, cometió muchas cosas terribles. Pero cuando Dios le mandaba al profeta y le indicaba a él el pecado, él se arrepentía genuinamente. Era cabeza a tierra, ayuno, oración, ayuno, oración. Hago una pregunta. ¿Cuánto de lo que estamos ahora pasando esto estamos ayunando? ¿Cuánto de lo que estamos ahora estamos tirando la cabeza a tierra, suplicando perdón por nosotros, no por la situación? La situación no debe importarnos. De hecho, no nos debe ni siquiera alarmarnos, porque esto es bíblico. O sea, Dios lo que nos está pidiendo a nosotros es que volvamos cara a Él. Que dejemos la idolatría, que dejemos de vivir para nosotros y comenzamos a vivir para Él. Porque nosotros vivimos para nosotros y usamos a Dios para nuestro beneficio. Así somos los seres humanos. Entonces, nosotros tenemos que realmente enfocarnos en buscar un verdadero arrepentimiento, buscar a Dios, buscarlo de verdad, de corazón. La situación no debe importarnos. Por ahí creo que Natalie pasó un video de la gente de San Martín, que están obligando a la gente ahora a comprar el día sábado. O sea, si eso nos pasa hoy en día aquí en los Estados Unidos, ¿qué haremos? Tenemos que escamentar una a la otra. Y yo les digo, mire, bíblicamente un fuetazo es un símbolo de amor, porque un fuetazo en el sentido de Dios hacia su pueblo. Dios quiere que la gente escarmiente, porque mire, un fuetazo es mucho mejor que la muerte. Y no es que vivamos con miedo, es que realmente Dios nos ama. Si nosotros realmente entendiéramos el amor de Dios, no le tuviéramos miedo hay gente que vive
con miedo a la muerte y con miedo al infierno. Mire, eso es el enfoque. El cielo no es un escape del infierno. El cielo es la casa de Dios. No estamos con Dios por tenerle miedo al diablo. Estamos con Dios porque amamos a Dios, porque adoramos a Dios, porque Dios es bueno, Dios es lindo, Dios es precioso, Dios nos cuida, nos protege, nos da sobreabundancia, nos enseña, nos guía, Él es todo para nosotros, nos da esperanza, nos da fe, nos fortifica. Amén, amén. Entonces, no tenemos que vivir con miedo de lo que está pasando, pero tenemos que escarmentar con lo que está pasando. Esto es un momento para abrir los ojos claramente. Sí, el que no abra los ojos con esto se va. Le digo la verdad, porque ¿qué más peor quiere que esto? Desempleo, gente muriendo, cuerpos siendo quemados como en el Ecuador, como gente decía, no, que esto no es algo serio. Oh, de verdad. Y los cuerpos que están quemando en Ecuador, eso no es verdad. ¿Son qué? Son muñecos. No es así. Eso es realidad. Ahora hay personas que están muriéndose con dificultades de los riñones por la enfermedad. Están encontrando ahora otras cosas que están pasando por medio de esta enfermedad. O sea, que esto está empeorando. ¿Qué más peor estamos esperando para despertar? ¿Que caiga un meteorito? ¿Que se abra la Tierra por la mitad? ¿Que explote el planeta? O sea, ¿qué peor más queremos? Realmente no podemos resistir mucho más que esto. Dios está siendo extremadamente noble con nosotros en permitiendo que esto pase para que recapacitemos. La otra es que Dios nos invita a buscarlo y coger a los campos. Nosotros estamos viendo las cosas muy relajados. Existe algo en la historia que pasó con el pueblo de Israel y Jerusalén. Ellos tuvieron un primer ataque y vencieron en ese ataque después de la muerte de Cristo. Después, Dios, los entendidos agarraron, después de ese ataque, todos los entendidos agarraron y se fueron de Jerusalén y otros, los necios, se quedaron. ¿Qué pasó con Jerusalén? 60 años después, 30 años después, fue destruida. Y toda la gente quedó ahí y murió. Se comían a los hijos. Entonces, hay que pensar, esto es un llamado. Esto nos están diciendo nosotros, que quiera seguirme me sigue, el que no me quiera seguir no me sigue. O sea, así de sencillo. No tenemos que tampoco esperar, todos esperamos la Guardia Nacional, ejército, gente armada, persiguiendo a la Adventista del séptimo día, ¿no? Un simple virus, una bacteria que se pudo haber controlado en mucho tiempo, nos tiene hacinados en los hogares. Les digo algo, un virus ni tan siquiera es algo vivo, solamente es una cadena proteína, es algo que no tiene ni vida, es un código de información, nada más. Tan diminuto, los virus son las cosas más pequeñas que existen, que se conocen así en la biología. No tan solo eso, que me perdí el tren de pensamiento. O sea que no hace falta mucho para llevarnos a este punto. No hace falta mucho. Y es como dice la Biblia en Mateo 24, dice que esto es principio de dolores. Así que yo creo que este es el empezar, este es el momento en que Dios está tratando a nosotros como yo diría, de espabilarnos, que nos espabilen, todavía es el tiempo de oportunidad de volverse a Él, es el tiempo en que nos estás diciendo, todavía tenemos tiempo de nosotros como seres humanos, transformarnos y volvernos a Él y cambiar nuestro carácter, que es algo que es lo único que vamos a llevar al cielo, y no hemos dado cuenta que ahora en el tiempo que estamos viviendo, ¿qué tenemos que ofrecerle a Dios? Nada, solamente nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que ofrecerle a la gente? Nuestro carácter, nuestro amor, el tener misericordia, porque lo material no hemos dado cuenta. Ahora, ¿de qué vale? ¿De qué vale que seas rico? La gente que tiene dinero, ¿de qué vale? Por eso yo creo que es el momento, el despertar que como pueblo de Dios nosotros debemos tener y aprovechar el tiempo en las cosas que... Tenemos que cumplir con esa justicia social. Tenemos que realmente amar a Dios sobre todas las cosas y realmente, mire, hay personas que tienen necesidades fuertes. Hay que darle la mano. Hay que darle la mano. Y lo que dijo el hermano Hermógenes, yo creo que yo apoyo mucho la idea de un campo, porque donde comen uno, comen dos. A mí siempre me han enseñado así. Así mismo. Pero vivimos en una sociedad donde no se piensa así. Entonces, cuando uno tiene un pequeño
un pequeño huerto, por ejemplo, y uno siembra, mire, una persona solamente puede comer hasta una cierta cantidad de tomate. Nadie va a comerse un huerto lleno de tomate, nadie. Pero si usted siembra, mire, usted puede tal vez no alimentar, no piense de que su casa es un refugio solamente y un santuario para usted. Es un santuario y es el núcleo de su comunidad. Una persona en Cristo es el núcleo de la comunidad. ¿Me entiendo? Como dice la hermana, tenemos que realmente amarnos los unos a otros, no solamente en palabras, pero en acción. Otra cosa es que las cosas se han puesto tan difíciles y la gente a veces ni lo piensa. Mira el punto que hemos llegado, que se están abriendo fosas comunes. Ya esto ya va más de una semana con esto. Cuerpos en trailers en New York. O sea, ¿qué más queremos? Y lo más triste es la actitud del liderazgo. Yo entiendo que no se puede crear pánico, pero realmente, ¿cuándo fue la última vez en los Estados Unidos que se tuvieron que abrir fosas comunes? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio algo como esto? Y esto es bien interesante porque esto es bien parecido a la plaga que se menciona en el libro de Joel. Y hay personas que han estado aquí conmigo estudiando el libro de Joel anteriormente. Y yo he estado mencionando en la iglesia, en estudios bíblicos, hermano, lo que viene es grande, lo que viene es grande y está viniendo. Y les digo una cosa, para esto no hay que ser profeta. Yo no voy a decir que Dios me dijo, porque yo no he escuchado la voz de Dios literalmente, pero yo le digo, yo escucho la voz de Dios en la Biblia. Yo leo la Biblia y la Biblia, porque es la palabra de Dios, lo dice. Y si lo dice, lo estoy escuchando. Usted no tiene que tener un evento sobrenatural como tuvo Noé, que Dios le dijo literalmente y él escuchó la voz de Dios. Mire, la palabra de Dios es Dios hablándole a usted. Hay gente que se pregunta, ay, que Dios no me habla. No, no es que Dios no te hable, es que tú no lo escuchas porque no lees la palabra. Hermano, recuerda, el caso de la idolatría, la infidelidad del pueblo de Dios hacia Dios ocurrió porque el pueblo de Dios, no tenía conocimiento de Dios. Y si usted no escucha y no se comunica con Dios, no va a tener conocimiento de Dios jamás. Tiene que hablar con Dios, tiene que escuchar a Dios, tiene que estar tan enamorado. ¿Quién se acuerda aquí cuando era un chamaquito, una muchachita de 13, 14, 15 años que se enamoró por primera vez? Uno va corriendo, le dice a todos los amiguitos, mira, mano, conocí a esta muchacha bien linda, ay, estoy enamorado, me asfixio si no hablo con ella. Se me va el aire cuando me acuesto a dormir pensando en ella, me levantando pensando en ella. ¿Alguna vez aquí se ha enamorado así? ¿O soy yo solamente? Que soy un romántico horrible. Natalie me pregunta que eso es lo que yo siento por mi esposa. Sí, mi amor, eso es lo que yo siento por ti. Pero, ¿alguien recuerda esos momentos o soy yo solamente? Carolina sí lo recuerda. Carolina, Hermógenes. Ah, ok. Miguel, pero Hermógenes no. Ah, no, Carolina. Miguel, ¿te acuerdas de esos momentos? Claro que sí, eso estaba hablando con Necha, que le estaba... Buenos tiempos, ¿verdad? Tiempos lindos, ¿verdad? Claro que sí. No, y que no, también con esa persona tú te duermes hablando con ella por teléfono cuando no viven juntos. ¿Tú me entiendes? Entonces, uno siempre quiere escuchar esa voz. ¿Verdad que sí? Hermano, eso es lo que Dios quiere. Mira, le digo una cosa. Dios, miren esto, Dios es amor. Ahora, hay personas aquí que están buscando tal vez a un enamorado o a una enamorada. Les digo algo, ya hay alguien que está absolutamente, locamente enamorado de ti. Se llama Jehová. Él está enamoradísimo de ti. Él te ama tanto que estuvo dispuesto a venir como hombre y morir por ti. Amor más grande que ese no hay. Un amor indescriptible. Y hermanos, nosotros pues tenemos que, volviendo al libro de Oseas, tenemos que ver que nosotros tenemos que poner nuestra confianza y nuestra alianza con Dios. ¿Y por qué digo la palabra alianza? Porque en el futuro vamos a estar estudiando algunos temas referentes al sello de Dios y la marca de la bestia, y vamos a entender que todo esto se trata de con quién tú tienes tu alianza. ¿Tienes tu alianza con la política, con el mundo, con los gobernadores de la tierra, o tienes tu alianza con Jehová de los ejércitos?
¿Ok? ¿Y cómo es que tú puedes comprobar esa alianza bíblicamente? Continuamos. El pueblo de Israel hizo su alianza con Asiria, con Egipto, con gente que eran sus enemigos, que los destruyó, pero no escarmentaron, ¿verdad que no? Y Dios dice que todo se les vendrá abajo, porque dentro de muy poco tiempo Asiria los traicionará y vendrá a desolar sus tierras. Y en esta otra sección de advertencia, Oseas da una lección de historia sobre el antiguo Israel para mostrar cómo esta familia ha sido infiel desde el principio. Él alude a la traición y a las mentiras del patriarca Jacob. Recuerda a Génesis 27 y 28. Él alude a la rebelión de Israel en el desierto. Recuerda el libro de Números. Él alude al nombramiento del corrupto rey Saúl, quien llevó al pueblo al pecado y al desastre. Recuerda las historias en Primera de Samuel. Para los que no sepan, les digo aquí rapidito. El primer círculo dice la traición y mentira de Jacob. Y tal vez alguien se pregunte, ¿qué tiene que ver eso con Israel? Jacob, ¿ok? Tuvo 4 esposas, digo, 2 esposas y 2 concubinas. Tuvo 12 hijos y una hija. Y esas 12 tribus, Jacob, la Biblia enseña que Jacob tuvo una lucha con el ángel de Jehová y que ese ángel le cambió el nombre de Jacob a Israel, que Israel significa que ha luchado con Dios y ha prevalecido. So Jacob realmente es el padre de Israel, de la nación de Israel. Jacob se le cambió el nombre a Israel. Y esto es importante porque lo que está diciendo el profeta es de que Jacob era un embustero. Jacob comenzó como un mentiroso, traicionó a su padre. Mire lo atrevido que fue. Le mintió a su padre que era ciego. Se aprovechó de un ciego. Eso es increíble. Se aprovechó de su padre ciego, lo traicionó, obviamente porque le mintió para robarle la bendición a su hermano Esaú. ¿Ok? Ese fue el comienzo de Israel. Después habla de la rebelión de rey Israel en el desierto. Dios liberando a Israel, Israel viendo todos los milagros. Israel vio cuando las 10 plagas cayeron sobre Egipto. Ellos vieron cuando Dios abrió el mar. Ellos vieron el pilar de nube, de día nube, de noche fuego. Israel vio el agua salir de la peña, el agua amarga haciéndose dulce, el maná que cayó del cielo, Dios hablándole literalmente que ellos escucharon la voz de Dios, la montaña moviéndose, humeando, con truenos y rayos, humeando, y ellos aterrorizados. Y después de todo eso, ¿qué hicieron? Ellos se rebelaron contra Dios en el desierto. Y encima de eso, cuando Israel se atrevió a pedir un rey humano, en vez de tener al rey del universo, querían un rey de la tierra. Increíble. Y todo esto es la manera de Oseas decir que algunas cosas en esta familia nunca cambian. Así que, ¿qué esperanza tiene Oseas? Bueno, sabemos por el capítulo 3 que Dios hará algo para salvar y restaurar a su pueblo. Y eso es lo que exploran estos 2 capítulos finales. El capítulo 11 es hermoso. El poema muestra a Dios como un padre amoroso que crió a su hijo Israel y luego compartió todo con él. Pero el hijo creció y se rebeló contra el padre, aprovechándose de su generosidad. Entonces, en este poema, Dios está emocionalmente destrozado. En un momento está enojado y naturalmente dice que traerá severas consecuencias, pero al siguiente está quebrantado de corazón. Y luego él dice que es movido por su misericordia y compasión y que él perdonará al hijo que ama. Él dice, ¿cómo te abandonaré, Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. ¿Ustedes escuchan eso? Yo escucho esto y no sé, pero a mí me toca muchísimo porque mira lo que dice, que Dios está emocionalmente destrozado. Y eso me recuerda en Génesis cuando dice que el pecado se multiplicó sobre la tierra y que a Dios le dolió en el corazón porque todos los pensamientos del hombre eran continuamente hacia el mal. Vamos a hablar por un segundo sobre esto. Nosotros podemos ver que el mundo tiene mucho pecado. Hemos visto todo tipo de maldad, ¿verdad que sí? Pero imagínense que eso es simplemente lo que podemos ver.
Imagínense las cosas que no podemos ver y encima de eso, imagínense los pensamientos de las personas. Es una idea increíble, porque Dios no solamente está viendo lo que tú estás haciendo ni diciendo, sino que Dios continuamente está viendo tus pensamientos. Y hay personas que viven como que Dios no ve nada. Y eso es triste, porque el ser humano ha llegado a un punto que realmente nosotros cuando hablamos de Dios en potente, ¿verdad? De omnipotente, omnisapiente, omnisciente, todopoderoso, el Jehová de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores. Pero entonces, en todo ese poder, vemos que el corazón de Dios tiene ternura, el corazón de Dios es blando, es fuerte, pero también es blando. Dios siente, Dios tiene emociones. Dios está emocionalmente destrozado. ¿Cómo te abandonaré? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Y así, aunque Dios permitió que Israel fuera conquistado por Asiria y enfrentara las consecuencias, esa no es la última palabra de Dios. Todavía hay esperanza. Y de eso se trata el último capítulo. Oseas llama a Israel a arrepentirse y a volverse a su Dios. Pero él sabe que no durará porque nunca lo ha hecho antes. Y Dios dice que un día él sanará su apostasía y les amará generosamente. Dios continúa describiendo a este nuevo y restaurado Israel como un árbol frondoso que tendrá raíces profundas y amplias ramas, y le ofrecerá sombra y fruto a todas las naciones. Es una imagen de la promesa de Dios a Abraham, de cómo Israel se convertirá en una bendición a las naciones. Y Dios está diciendo, si todo esto va a suceder, se requerirá de un acto de la gracia y del poder sanador de Dios para reparar el profundo quebrantamiento y el egoísmo pecaminoso del corazón humano, para que el pueblo de Dios pueda recibir su amor y amarlo de vuelta. Eso es lo que Dios promete hacer. Ahora, después de este poema encontramos las últimas palabras del libro. Son como una nota añadida. Probablemente son del autor que reunió la poesía de Oseas y ahora quiere hablarte a ti, al lector, por un momento. Y él dice, ¿quién es sabio y prudente para entender todo esto? En otras palabras, los poemas de Oseas. Los caminos del Señor son rectos y los justos andan por ellos, pero los rebeldes tropiezan en ellos. Así que el autor quiere que sepas que la poesía de Oseas para el reino del norte, Israel, no está encadenada al pasado. Esta revela profundas verdades acerca del carácter de Dios, de sus propósitos y de la naturaleza humana. Y aunque Dios debe y trae su justicia sobre la maldad humana, su propósito final, su corazón, es sanar y salvar a su pueblo. Hermanos, lo que Dios quiere es simplemente sanar y salvar a su pueblo. Eso se trata el libro de Oseas. ¿Quedamos claros, hermanos, de qué se trata el libro de Oseas? Sí, claro, por supuesto. Por eso es que es un libro de amor y de una futura salvación. O sea, es un libro muy bonito. A mí me gustó. Amén, amén. Pueden ver la pantalla, ver la Biblia. Sí. Okay. Pues entonces, ya por lo menos tenemos un buen fundamento y una idea de qué se trata el libro de Oseas. Entendemos que los primeros 3 capítulos hablan del matrimonio de Oseas y Gomer, el matrimonio, el adulterio y la restauración, un símbolo para entender el pacto que hizo Dios con su pueblo, el adulterio, la infidelidad, la idolatría de Israel. Entendemos que Dios pudo divorciarse, pero él decidió renovar el pacto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Por el amor, la compasión y la fidelidad de Dios. Entendemos de que hay consecuencias de desobedecer a Dios. Eso lleva a una derrota y exilio inminente, pero que Dios quiere restaurar. Dios está prometiendo una esperanza futura, ¿verdad que sí? En aquellos tiempos era la esperanza futura de Jesucristo.
de la primera venida. Para nosotros es la segunda venida, ¿ok? El capítulo 4 al 11 habla de las acusaciones y advertencias para Israel, que fueron las causas, falta de conocimiento de Dios, ¿ok? ¿Qué más? La hipocresía, estar adorando otros dioses y no poniendo a Dios en primer lugar. Tercero, rompiendo los 10 mandamientos. Cuartos, injusticia social, no amando a su prójimo. Quinto, confiando en el gobierno, confiando en hombres en vez de confiar en Dios. ¿Y qué es lo que Dios promete? Una esperanza para el futuro, y habla de cómo el corazón de Dios estaba lastimado como un padre que ama a su hijo y el hijo no lo honra. Por último, capítulos 12 al 14 son más acusaciones y advertencias trayendo lo que era el pasado como un recordatorio. La traición y mentira de Jacob, la rebelión de Israel en el desierto y cuando Israel escogió a un rey humano en vez de al Dios del cielo. Pero ¿cuál fue la última esperanza en ese capítulo? Primero, hermanos, arrepiéntanse. ¿Ok? Pero Dios sabe que el arrepentimiento es algo que no es necesario que venga de nuestro corazón. El arrepentimiento viene por parte del Espíritu Santo. Usted le pide al Espíritu Santo y a Dios que lo lleve al arrepentimiento y Dios es el que va a ayudarlo a usted a arrepentirse. ¿Cómo puede usted llegar al arrepentimiento? Le explico brevemente. El arrepentimiento no nace en el corazón humano. El corazón humano es muy egoísta, es muy hipócrita. El arrepentimiento viene cuando nosotros miramos a Jesucristo. Cuando yo veo el carácter de Jesucristo, cuando yo veo cómo Cristo trataba a las personas, cuando yo veo que es realmente la medida de ser una persona buena. No, pero es que yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie. Mire, el que usted no le haga daño a nadie no significa que es bueno. El que usted no le hace daño a nadie significa que usted no hace nada. Lo que Dios pide, Dios no pide que tú no le hagas daño a nadie. Dios lo que pide es que le hagas el bien a todos. Eso es una acción. Dios pide que tú le hagas el bien a todos. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vemos a Jesucristo, ahí entonces comparamos quién soy yo comparado a Jesucristo. No me comparo ni con Hermógenes, ni con Miguel, ni con Edwin. No me comparo con nadie. Me comparo con Jesús. Y cuando yo veo esa medida tan y tan alta, ahí es cuando yo digo, Dios mío, perdóname porque realmente soy un pecador. Como dijo Pedro, soy un hombre pecador. Y ahí es cuando entonces yo le pido a Dios, Dios, por favor, ayúdame. Yo no quiero ya amar el pecado. Yo no quiero amar la inmundicia. Yo quiero amarte a ti y serte fiel a ti y casarme contigo y estar contigo y pensar en ti todo el tiempo y vivir para ti, para ti, para ti, porque tú eres lo único que importa. Eres lo único que es permanente. Todo el resto es añadidura. Y cuando nosotros pensamos así, entonces el Espíritu Santo es el que ablanda tu corazón para que tú entonces puedas sentir lo que es el arrepentimiento de tus pecados. Confiesa tu pecado a Dios, no al hombre. Si haces un pecado donde lastimaste a un hermano, pídele perdón a tu hermano, confiésale tu pecado a tu hermano, el pecado que cometiste contra él. Pide perdón, confesión, arrepentimiento, confesión, perdón y no peques más, ¿verdad? Y eso lo que Dios quiere es por medio de Jesucristo, la obra de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, ahí es como Dios puede sanar nuestros corazones. Esa es la promesa. Y entonces ahí estamos todos a la imagen de Dios, bendiciendo las naciones, siendo una luz para tu comunidad, para tus vecinos, ¿verdad que sí? Para tu familia. Y entonces ahí eventualmente llegarás a comer del árbol de la vida. ¿Estamos claros? Sí. Ok, vamos entonces son las 12:36. Vamos a darle por lo menos 24 minutos
de leer por lo menos el primer capítulo y el segundo capítulo si nos da tiempo. Pero definitivamente vamos a parar a las 1 de la tarde. ¿Qué me parece? Bien. Bien. Ok. Por mí ningún problema. Ok. Perfecto. Comenzamos entonces. Oseas capítulo 1, verso 1. Dice, palabra de Jehová que fue a Oseas. Les quiero enseñar algo bien bonito. Oseas resulta que es el nombre original de Josué. Josué fue el que tomó el lugar de Moisés. Cuando Moisés murió, Josué fue el que básicamente era el general del ejército israelita, ¿ok? Y muchas batallas que tuvo Josué. Ahora, nosotros no lo vemos porque cómo nos saca Oseas de Josué. No se parece en nada, pero es por la manera en que se escribe la palabra hebrea, ¿ok? Resulta que Oseas es el nombre original de Josué y Josué realmente es el mismo nombre que Joshua. So, en inglés, Josué se dice Joshua, ¿ok? O Josh, dicen Josh, pero es Joshua, que significa Josué, y después Joshua significa Jesús. Quiere decir que cuando habla aquí de Oseas, el nombre Oseas es sinónimo de Jesús. Les muestro algo, miren esto, hermanos. ¿Qué significa Oseas? Ok, libertador. Eso es lo que significa Oseas. Proviene de la palabra libertador. Hijo de Berí. Berí significa mi fluido, o en otras palabras, mi fuente, mi río, mi manantial. Es curioso porque Jesucristo proviene de la fuente de Dios. ¿Qué me refiero con eso? La Biblia dice en Apocalipsis de que del trono de Dios procede el río de agua viva. ¿Se acuerdan? Y Jesucristo dijo, yo soy el que beba de las aguas que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Quién es la fuente de agua viva? Jesucristo. So, aquí está diciendo que Jesús es el hijo de la fuente de agua. ¿Quién es la fuente de agua? Realmente el Padre. ¿Ok? Su palabra de Jehová que fue de Oseas, hijo de Berí, en días de Osías, Joatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahora comenzamos. Verso 2. El principio de la palabra de Jehová con Oseas. Y dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. ¿Ok? Dice que la palabra en hebreo para fornicaria dice que es adulterio, fornicación, prostitución, pero miren lo que dice aquí, figurativamente idolatría. Bíblicamente, la fornicación, la fornicación, la prostitución, el adulterio, bíblicamente es sinónimo de idólatra, de idolatría. ¿Ok? So, dice, e hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar apartándose de Jehová. Esto obviamente está hablando de que literalmente Dios le pidió a este hombre, a Oseas, que se casara con una mujer y que esta mujer iba a ser una prostituta, iba a fornicar, le iba a ser infiel. Pero lo que es interesante es que se puede también leer como que en el principio, ¿verdad? Dice que esta mujer iba a ser una mujer idólatra. Verso 3. Fue pues y tomó a Gomer. ¿Qué significa Gomer? Gomer significa terminación. ¿Ok? Significa terminación. Y dice, hija de Diblaim. Diblaim significa dos tortas. Creo que significa. Déjame checar aquí. Diblaim es dos tortas. ¿Qué significa eso? No sé, pero continuamos. No nos vamos a encajar. Seguimos para adelante. La cual concibió y le parió un hijo. Y díjole Jehová, ponle por nombre Jezreel. Ahora, esto sí es importante. Jezreel significa Dios sembrará.
Y si ustedes miran esta palabra, Yisrael, es bien similar a la palabra Israel, bien similar. Pero Yisrael significa que Dios sembrará. Porque de aquí a poco yo visitaré las sangres de Yisrael sobre la casa de Jehú y haré cesar el reino de la casa de Israel. Verso 5. Y caecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Verso 6. Y concibió aún y parió una hija. Y díjole Dios, ponle por nombre Lo Ruhama. La palabra Lo significa no. Ruhama significa misericordia. Lo Ruhama significa no misericordia. ¿Ve? Lo significa negación simple. No. Ruhama, a buscar Ruhama, significa acariciar o por implicación querer, amar, compadecer, misericordia. En otras palabras, no va a tener más misericordia, porque no más tendré misericordia, ven la definición ahí, de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré en Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con caballeros. Y después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y parió un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami. Lo significa no, y si recuerdan la canción que puse al principio, que dijeron Ami, Ami significa pueblo. O sea, no serán mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Verso 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar, y será que donde se les ha dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, son hijos del Dios viviente. Otra palabra va a buscar otro pueblo, ¿ok? Verso 11. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno y levantarán para sí una cabeza y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande, el día de la siembra de Jehová. Qué curioso, ¿verdad? Porque estamos hablando ahorita de lo que era un campo y la Biblia utiliza la simbología de la planta, el sembrador, la semilla, muchísimo. Y está diciendo que Dios va a sembrar. ¿Ok? Vamos ahora, creo que tenemos tiempo para el capítulo 2. Mira, a mí me llama la atención bastante el versículo 7 del 1. Ok, vamos a buscarlo. Capítulo 1, verso 7. Dice, ¿lo puedes leer? Mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré en Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni caballeros. O sea, está dando una profecía en ese versículo. Sí. O sea, si te das cuenta, ya él está diciéndole a ellos que quítense de la mente de ese Mesías que va a venir echando puño y patada a todo el mundo. O sea, eso me llamó bastante la atención. Pues acuérdate que los israelitas siguen esperando al Mesías que lo va a liberar, que viniendo en un caballo blanco y que lo va a sacar de la esclavitud y le va a entregar al mundo. Sí, no, la salvación de Jehová no va a venir así. Al final del tiempo para nosotros, Él va a venir así en las nubes. Pero como dice Hermógenes, no se trata de que un Mesías vaya a Jerusalén, a la que tenemos hoy, allá plantada hoy, en el oriente, para salvar al pueblo de Jerusalén. Mire, no, ya esa Jerusalén tuvo sus oportunidades. La única Jerusalén que es santa y perfecta, donde habitará el Mesías eterno, es lo que se llama la Nueva Jerusalén, o lo que se conoce como el paraíso, o como podemos decir el cielo. De hecho, la casa del Señor. De hecho, en el libro de Isaías, no sé, no me acuerdo qué capítulo ni el versículo, pero dice, la salvación es para Judá y por Judá, decía el profeta Isaías.
que es la palabra de Dios. Entonces tú vas entrelazando cada uno de estos profetas que van hablando y van hablando que la salvación va para Judá, pero no con arco ni con espada. O sea, te lleva directamente a Jesús, o sea, un sacrificio genuino. Gracias, Hermógenes. Qué curioso, ¿verdad? Que el nombre de los hijos de Oseas tienen un significado. Son un testimonio. El primero se llamaba, ¿cómo se llama el primero? Voy a buscar aquí rápido, me perdonan. El primero fue Jezreel, que Dios sembrará. Después dice una hija que Dios sembrará, no tendré más misericordia y no serán mi pueblo. En otras palabras, que, mire, esto funciona de esta manera. Nosotros le servimos a Dios no porque nosotros lo escogimos a Él. Nosotros tenemos el privilegio, tenemos la bendición, tenemos el regalo de Dios de quien nos recibió a nosotros, nos escogió, fue Dios a nosotros. Mira, tú sabes, yo me puse a buscar información, puse videos en YouTube mientras estoy trabajando, manejando, buscando así información. Y un pastor evangélico, no me acuerdo su nombre, hablando sobre esto, sobre Oseas, estaba diciendo que lo mejor, lo que tú acabas de decir ahorita, no es que nosotros buscamos a Dios para amar a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros y nos escogió a nosotros para amarnos a nosotros. Y cuando estaba hablando sobre los, o sea, así medio parafraseado, que no me acuerdo mucho, hablando sobre los tres hijos de los Ruama, porque no se sabe si son hijos de Oseas, porque acuérdate que en el segundo versículo dice que son hijos de fornicación. Correcto, o de adulterio, correcto. Y adulterio. Entonces, él estaba hablando que cuando uno conoce de la palabra de Dios, que ya cuando uno sabe de Dios y comete abandono, no ora, no busca de la palabra de Dios, no testifica del amor de Dios, nos convertimos en los tres nombres de los hijos de los Ruama. O sea, nos convertimos en hijos de fornicación, ya no somos hijos de Dios, porque Dios no está pidiendo medias tintas. Dios pide 100%. No ser tibio, que Él prefiere que seamos fríos o calientes, pero que no seamos tibios. Es lo que hablaba ese pastor, y yo iba escuchando y tú vas reflexionando con uno mismo, y dice, porque yo también soy media tinta, o sea, yo no digo que soy 100%, o sea, hay que abandonar una naturaleza humana que todos tenemos, pues, ¿me entiendes? Entonces yo iba escuchando y decía, pero este es un hombre que para nosotros los adventistas del séptimo día, otras cosas son malas. O sea, yo escuchando a un hombre que no está dentro de la categoría adventista del séptimo día, da un mensaje tan verdadero que nos afecta a nosotros como adventistas o como seguidores del Señor, que buscamos adorarlo en el sábado, que muchas veces no nos regocijamos en el sábado, tenemos que regocijarnos del Señor en el sábado. Entonces, Dios quiere el 100%. Y tú te pones a pensar y dices, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para poder dar el 100% al Señor? Amén. Gracias, Hermógenes. Tenemos que recordar que nosotros, mire, hermano, si usted ama a Dios, dele gracias a Dios porque Dios lo amó primero. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice claramente, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Tenemos que recordar primeramente que esa semilla de esa emoción que nosotros llamamos amor, esa semilla provino originalmente de Dios. Dios nos amó primero y por eso es que nosotros lo amamos a Él. Mire, nosotros somos escogidos de Dios. Y yo le digo algo, que Dios puede utilizar, si quiere, un burro. Si usted no quiere predicar la palabra de Dios, si usted no quiere hablar el mandamiento de Dios, mire, yo le digo la verdad, usted no va a impedir la obra de Dios. Hay personas que hablan de de personas que impiden la obra de Dios. Mire, Dios es todopoderoso. Dios lo puede tomar a cualquiera de nosotros y con un soplo ya nos movemos. O sea, nosotros, lo que vamos a hacer, nosotros podemos aportar a la obra de Dios, sí.
Pero si usted no quiere obrar, Dios puede hacer que las rocas hablen. O sea, esas personas que tienen el corazón duro o personas que son como burros, porque la Biblia enseña la historia del burro de la mula de Balaam, ¿verdad que sí? Y la hizo hablar. La hizo hablar. So, lo que quiero decirle, hermano, es que, mire, si somos escogidos de Dios, vivamos como que somos escogidos de Dios. Adoremos a Dios como que somos escogidos de Dios. Démosle gracias a Dios. Actuemos como que somos hijos escogidos de Dios. Porque lo que dice aquí es, Dios plantará. No tendrá misericordia. ¿Ok? Y no seremos más su pueblo. Escucharon esas tres palabras, esas tres frases, ¿verdad? Dios plantará, no tendrá misericordia, no seremos su pueblo. Hermano, yo no quiero ser, como dijo Hermógenes, yo no quiero ser nombrado como uno de los 3 hijos de Oseas. No puede ser. Exacto, es una lucha. Tenemos que batallar contra nuestra propia naturaleza. Es una lucha, mi hermano, diaria. Lo bueno es que somos más que vencedores en Jesús. ¿Verdad que sí? Que por su Espíritu Santo nos da la fuerza para hacer todas las cosas. Usted tiene la capacidad de conocer sobre y a Dios por medio del Espíritu Santo. Ok, vamos a leer el capítulo 2. Creo que nos da tiempo. Tenemos 8 minutos. Ok, dice Oseas capítulo 2, verso 1. Decir a vuestros hermanos a mí, o sea, que son, miren esto, a mí es lo contrario. Lo a mí es no serás mi pueblo. A mí significa mi pueblo. Decir a vuestros hermanos mi pueblo y a vuestras hermanas Ruama. Ruama es lo contrario. Tendré misericordia. Pleitar con vuestra madre, pleitear. O sea, pelea con tu madre porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Ahora, yo voy a utilizar palabras en la Biblia para que vean qué significa esto y no me confundan, pero escuchen esto. En la Biblia, una mujer representa ¿qué cosa? La iglesia. Ok. El marido representa ¿a quién? Jesús. Y las fornicaciones representan A la idolatría. Peleen con su iglesia, peleen porque ella no es mi esposa, mi mujer, ni yo soy su marido. Quite pues sus idolatrías de su cara y sus infidelidades de entre sus pechos, de entre su corazón. Ay, mira, tú traes eso de la esposa. Una persona, no voy a decir su nombre, me comentó, me dijo algo. Mira, todos hablamos de que la iglesia adventista, lamento por nuestros hermanos adventistas que nos están escuchando, yo también soy adventista del séptimo día. Que la iglesia adventista dice que la bestia va a perseguir toda la iglesia. Y él me dice así, no es así, me dice él. Yo digo, ¿por qué? Si tú lees Apocalipsis 13, dice que la bestia se enojó contra la mujer, pero se fue contra el remanente. No se fue contra la iglesia. Se fue con el remanente que amaba al Señor. Y eso es lo que estaba hablando acá. En este primer capítulo me hizo de una vez llevar a ese comentario que me hizo esa persona. O sea, que ahí están, levántense, batallen contra la mujer. Enójense contra ella. ¿Se da cuenta? Sí. O sea, que no es un tema de porque seamos religiosos o porque tengamos un nombre de alguna religión vamos a ser salvos. Exacto. Y cuando yo digo esto de que pleitar contra la iglesia, no estoy diciendo que se vaya ahora a pelear con su pastor, no estoy diciendo eso. Aquí tengo a la hermana Nelly y estaba diciendo, ay, ahora me va a llamar a mi esposo, me perdona, hermanita, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo siguiente, mire, ok, la iglesia es una institución. El remanente es el pueblo de Dios, el cuerpo de Dios, ok. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que estar seguros. Tenemos que entender de que dentro de la iglesia hay un remanente, pero no lo que nosotros humanamente llamamos la iglesia es necesariamente el pueblo de Dios. ¿Me entiendo?
En este chat ahora mismo hay, a ver, 4 por 4, hay 16 personas. Dios me los bendiga a todos, ¿ok? Entre estas 16 personas hay personas que son o han sido católica, pentecostal, evangélica, carismática, adventista, mormona, testigo de Jehová. Bienvenidos. Dios me los bendiga igualmente por igual a todos, ¿ok? So, no se trata de iglesia, se trata de que hay un grupo de personas como nosotros que está buscando la presencia de Dios, que está buscando conocer más a Dios, aferrarse a Dios, obedecer a Dios, porque al final del día no van a haber etiquetas para nadie. El cielo, la fundación del cielo, las puertas del cielo de la Nueva Jerusalén no tienen nombre de iglesias, son los 12 nombres de las tribus de Israel. Yo tal vez pertenezco tal vez a la tribu de Dan o de Efraín o de Dan, no sé a qué tribu yo pertenezco, pero cuando llegue al cielo, estoy seguro que el Señor o un ángel me va a llevar por una de esas puertas, porque todo el mundo tiene que entrar por una de las 12 puertas y todo el mundo va a ser identificado de acuerdo a esa puerta, ¿me entiendo? Amén. No se trata de que yo soy mesiánico, adventista, católico, mire, no estamos ni para eso, porque una cosa, el gobierno cerró a todas por igual. A todas por igual. Ahora, esta es la pregunta. Cuando se coloque una ley que diga que el único día de adoración va a ser el día domingo y el único día donde usted puede comprar y vender sea el día sábado, ¿cuál decisión tomará usted? ¿Hará alianza con el gobierno, ir de compras el día sábado, rompiendo el mandamiento, uno de los 10 mandamientos, comprando y vendiendo el día sábado y tomando el día domingo como un descanso, que es el día que la Biblia no enseña? ¿Ok? ¿Qué usted va a hacer? Esos momentos de alianza, hermanos, están a la vuelta de la esquina. Ya en el país de Granada, esa ley está puesta. So, no estoy hablando de una teoría, una conspiración, no, esto es algo bien real. Estamos en esos tiempos. Y si usted quiere saber más de esto, me puede enviar un chat, una preguntita, y yo le explico más qué es la diferencia entre lo que es el día de adoración y por qué importa tanto. No se trata de iglesia, ni religión, ni de opinión. Hermanos, es el cuarto mandamiento en los 10 mandamientos. Y si rompe uno, lo rompió todos. Y eso no lo digo yo, eso está en la Biblia. El que rompe uno, rompe todo. Continuamos, hermano, tenemos 2 minutos. Capítulo 2, verso 3. No sea que yo la despoje, o sea, que yo la desnude. Ahora yo le explico rapidito. ¿Por qué dice que yo la desnude? Porque en la Biblia, vestimenta es equivalente a justicia. ¿Se acuerdan de Adán? Que yo hablé al comienzo, yo hablé de una higuera. La vestimenta representa justicia. So, si yo me visto de higuera, yo estoy creando mi propia justicia. Eso se llama en inglés self-justification, justificación propia. Pero nadie se puede entrar al cielo con su propia justicia. La única justicia que nos salva a nosotros es la justicia de Cristo, la ropa de Cristo. Por eso es que todos, cuando nos bautizamos, somos revestidos de Cristo. ¿Me entiendo? Porque es la justicia de Cristo, no la mía, que me salva. Fueron las obras, fueron los méritos de Jesús, la gracia, misericordia, fe, fuerza, poder, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que permite que yo entre al cielo. ¿Estamos claros? Amén. Hermanos, son las 1 de la tarde. Estoy en el verso 3. Podemos hacer una de dos cosas. Podemos terminar ahora y continuar la semana que sigue, o si quiere podemos terminar este capítulo y terminamos. Ustedes cogen. Yo me someto a la decisión de los demás. Yo también. Continuemos. ¿Se aprueba la decisión de continuar? Podemos terminarlo, sí. Podemos terminarlo, es totalmente positivo, aprobado. Ok, por voto de la mayoría continuamos. Vamos a hacerlo rápido en consideración. Gracias por esta
por ser valiente, ser fuerte, ser valiente, esfuérzate y para adelante. Continuamos rapidito. Entendemos ya lo que era lo de la vestimenta, ¿verdad? Dice, la iglesia no se puede salvar por su propia justicia. La iglesia solamente se va a salvar por la justicia de Cristo. Dice, no sea que yo la despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació. O sea, todo el mundo nace desnudo, se refiere. Y la ponga como un desierto, o sea, seca, que no puede producir fruto, muerta, y que no puede tener hijos, no puede reproducirse. Y la deje como tierra seca y la mate de sed. Qué curioso, porque Jesucristo nos ofrece que no tendremos sed. Él dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero una iglesia que no tiene a Cristo es una iglesia que se está muriendo de sed. Continuamos, verso 4. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de adulterio, fornicación, idolatría. Porque su madre fornicó, adulteró, idolatró. La que los engendró fue avergonzada, porque dije, iré tras mis amantes. O sea, la iglesia no siendo fiel a Dios y siéndole fiel a otros hombres. Mire, la cabeza de la iglesia no es ni un presidente, ni un representante de la conferencia. No funciona así. La cabeza de la iglesia es Jesús. Ese es el marido, el esposo de la iglesia. No es ni un pastor, ni un diácono, ni un elder, ni un gerente. No, el jefe, el dueño, el que viste la iglesia es Jesucristo. Porque su madre fornicó, la que los engendró, fue avergonzada, porque iré tras mis amantes que me dan mi pan. Estos hombres le están dando a la iglesia pan. Mire eso. Y mi agua. O sea, me dan pan y agua. ¿Qué es pan y agua? Mi sustento. Mi lana. Creo que hay algunos países que utilizan la palabra lana como símbolo de dinero, ¿correcto? ¿Sí? Exacto, sí. Ok. Mi lana y mi lino. Mi aceite y mi bebida. En la Biblia, mire, pan es un símbolo de sustento físico y es un símbolo de la palabra de Dios. Es palabra. Agua es un símbolo de vida y limpieza. Lana es un material utilizado para calentar el cuerpo. Ok, ropa. Lino es un material utilizado para hacer ropa limpia, pura. La Biblia dice que habla que los santos están vestidos de lino fino, ¿verdad que sí? Aceite, un símbolo del Espíritu Santo. Bebida, lo mismo que el agua o doctrina. La Biblia dice que Jesús bebió vino, una bebida. Eso es un símbolo de la sangre de Cristo. ¿Me entiendo? En otras palabras, esto es una iglesia que no está siendo guiada por Dios. Entonces, mira lo que dice. Verso 6. Por tanto, he aquí yo cerco tu camino con espinas y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Una iglesia perdida. ¿Ok? Verso 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y volveréme a mi primer marido, que es Jesucristo, al verdadero esposo, porque mejor me iba entonces con Jesús que ahora. ¿Me entiendo? Seguimos, verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo. ¿Qué es el trigo? El trigo es una semilla y del trigo se hace pan. ¿Y qué es pan? La palabra. Yo era el que le daba la palabra. El vino, ¿qué es el vino? Un símbolo de abundancia y un símbolo de la doctrina verdadera. Y el aceite, ¿qué es el símbolo del aceite? El Espíritu Santo. Mi hermano, si tú quieres llenarte de la palabra de Dios, si tú quieres tener sustento, si tú quieres tener verdadera doctrina, si tú quieres tener abundancia espiritual y si tú quieres al Espíritu Santo, el único que te puede dar eso es Jesucristo. Ese es el verdadero esposo. Y esto es bien curioso porque en el libro de Joel, cuando sucede la catástrofe, dice que no había ni trigo, ni vino, ni aceite.
Y estas tres cosas yo le digo la tripleta. ¿Por qué digo eso? Porque usted puede buscar en la Biblia que estas tres cosas, trigo, vino y aceite, aparecen extremadamente muchas veces consecutivamente. Dice, y que les multipliqué la plata y el oro. La Biblia enseña que ¿quién es el verdadero dueño del oro y la plata? Dios, con que hicieron a Baal. Ve qué lamento. Dios le proveyó con todo y ellos tomaron el dinero y se fueron a la idolatría. Se fueron a la fornicación espiritual. Por tanto, yo tornaré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. En otras palabras, si una pareja casada, ¿verdad que sí? Y como es un hombre o una mujer, y la mujer le es infiel al hombre, no creo, humanamente hablando, que un hombre va a tolerar que la esposa se le está pegando los cachos y a la misma vez manteniéndola. No se puede. O estás conmigo o estás sin mí. O me ama o no me ama. O te peino o te hace rolo. Te decides. ¿Te quedas conmigo o no te quedas conmigo? Porque ¿quién va a hacer eso? Nadie. So, miren esto. Si la iglesia de Dios no aprecia la palabra, si la iglesia de Dios no aprecia la abundancia, no aprecia la verdadera doctrina, no aprecia la palabra de Dios, no aprecia el cuerpo de Dios, porque la Biblia dice que el pan es el cuerpo de Dios, no aprecia la sangre de Cristo, porque la Biblia dice que el vino es la sangre de Cristo, ¿verdad? Y no aprecia el aceite, que es el Espíritu Santo, la unción. Si la iglesia no aprecia esas tres cosas y la iglesia va a ser una adúltera, una fornicaria, una idólatra, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Ahí lo dice. Como ella no reconoció todo lo que yo le di, se lo voy a quitar. Pregunta, ¿qué está pasando hoy día? ¿Qué está pasando? Por tanto, yo tornaré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y le quitaré mi lana, mi justicia, mi ropa y mi lino, mi limpieza que le había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. O sea que quien está ejecutando el juicio no son los amantes. Nadie la librará de mi mano. O sea, es Dios. Y haré parar, cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados y todas sus festividades. No estamos en tiempo de gozo, no estamos en tiempo de celebración, de regocijo, no estamos en tiempos de festejo, ¿verdad que no? Y haré talar sus vides, sus viñas y sus higueras. Habíamos hablado al principio, nuevamente, que Angélica trajo el tema sobre la planta del higo. Las higueras son un símbolo de justificación propia. De que ha dicho, mi salario me son, ¿ok? Que me han dado mis amantes. Le quitó el dinero a la iglesia y las redujo y reducirlas a un matorral y las comerán las bestias del campo. ¿Qué son las bestias del campo? El mundo. El campo es el mundo. Las bestias. La Biblia dice que el ser humano es como si fuera un ser humano sin el corazón entregado a Cristo. Es como si fuera un corazón animal, un corazón atado a pasiones animales. ¿Ok? Y visitaré sobre ella los tiempos de los Baales a los cuales incensaba. Hace como 3 semanas atrás hicimos un estudio sobre el santuario y hablamos sobre el incensario. ¿Se acuerdan lo que representaba el incensario en el templo? Ellos echaban el incienso y salía el humo. ¿Y el humo qué representaba? Las oraciones Las oraciones de los santos.
dice aquí que visitaba yo sobre ella los tiempos de los Baales, a los cuales incensaba. ¿Qué significaba eso? Que ellos le oraban a estos otros dioses falsos. Pregunta, ¿a quién le estás orando? ¿Le estás orando al Padre en el nombre de Jesús o le estás orando a San Tadeo, a San Tomás, a San Judas, a María? ¿Ok? Y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles e íbase tras sus amantes. Olvidada de mí, dice Jehová. ¿Qué significa todas estas joyas? Son símbolos del materialismo. Hermano, no se lleve por el materialismo. Mucho cuidado con eso. Empero he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ahora, esta parte es bien interesante porque aunque se oye que Dios le va a quitar algo, no lo hace por venganza, no lo hace por odio. Él lo hace por la misma razón que cualquiera de ustedes aquí presente no estaría sosteniendo a alguien que le está haciendo infiel. ¿Quién aquí estaría dispuesto a mantener a alguien que le está haciendo en el momento infiel? Nadie. Por esa misma razón, Dios no puede tolerar lo mismo. Pues, mire qué lindo es Dios. Pero, he aquí que yo la voy a inducir. ¿Qué significa eso? Vamos a esa palabra. Quiero verla un poquito más clara. Inducir. Patá. No es que va a dar una patada. Vamos a chequear. Dice que le va a abrir. Va a ser espacioso, por lo general, figurativamente, en un sentido mental o moral. Ser simple, deducir, aplacar, engrandecer. Para ser más claro, él la va a enamorar. Yo la voy a inducir y la llevaré al desierto y hablaré con ella a su corazón. Hablaré a su corazón. Qué curioso que eso fue exactamente lo que Dios hizo con Israel. Dios sacó a Israel de toda la porquería de Egipto, la llevó al desierto y en el desierto fue donde Dios habló con el pueblo así audiblemente. ¿Verdad que sí? Y daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Otra vez hablando de lo que estamos hablando. Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío. Y nunca más me llamarás Baali. ¿Qué significa Baali? Baali significa nombre simbólico de Jehová, Baali, sufijo, mi maestro. O sea, que no va a llamarlo su maestro, sino que va a llamar mi marido. Porque quitaré de su boca, mire eso, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, de los otros dioses falsos, y nunca más serán mentados por sus nombres. Hermanos, nosotros culturalmente a veces, sin saber, utilizamos palabras o nombres que son de otros dioses. No lo utilizamos con esa malicia, pero seamos bien cuidadosos con las palabras, ¿ok? Eso es bien importante. Continuamos. Y haré por ellos concierto en aquel tiempo con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quebraré arco y espada y batalla de la tierra y harélos dormir seguros. Qué rico, ¿verdad? Dios trata a Israel como si fuera una mujer, ¿verdad? Como si fuera su esposa. La cuida, la protege, va a dormir, ella va a dormir segura al lado de su esposo. Y te desposaré conmigo para siempre. Desposarte he conmigo en justicia y juicio y misericordia y miseraciones. Y te desposaré conmigo en fe y conocerás a Jehová. Ustedes ven el problema de por qué Israel pecó contra Dios, por qué Israel rompió el pacto y le fue infiel a Dios, es porque aún Israel no conoce a Dios. Dios conoce a Israel, pero Israel no conoce a Dios. ¿Ok? So, eso nos toca a nosotros. La pregunta es, Dios te conoce, eso es bien claro. La pregunta es, ¿conoces a Dios?
será que en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Curiosamente, los cielos es un símbolo de Jesucristo y la humanidad, Adán, es un símbolo de la tierra. Eso dice que yo le responderé a Jesús y Jesús responderá a la humanidad. Es un símbolo para que sepan. Verso 22. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la humanidad responderá a la palabra de Dios, a la abundancia y doctrina de Dios y al Espíritu Santo, y ellos responderán a el Dios que siembra. Y sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de... Ahora, Dios va a tener misericordia de quien no tuvo misericordia y dijo a los que no eran su pueblo, pueblo mío tú, y él dirá, Dios mío.